Hola a todos, les doy nuevamente una cordial bienvenida para English. Hoy vamos a ver una explicación un poco más detallada acerca de la estructura de los 12 tiempos verbales en inglés. Sin embargo, esta no es una representación completa, ya que necesitamos profundizar aún más en el estudio de la estructura de cada uno de los tiempos para una mejor comprensión. Disculpen por insistir en este tema. No obstante, es muy importante, ya que vendría a ser como la base estructural que soporta toda la demás construcción del idioma gramaticalmente hablando. Y de su dominio depende una mejor evolución y un mayor avance en el aprendizaje de este. Empezamos hablando acerca del presente simple. Se refiere a acciones regulares como hábitos o rutinas, hechos que son considerados ciertos, programación o lista de eventos, tablas de horario de buses, trenes, aviones, etc., así como situaciones permanentes. Su forma estructural es sujeto más verbo 1, que es el verbo en la forma presente, en la forma simple, en la forma base o en la forma raíz, o también forma infinitiva, aunque este último técnicamente no es lo mismo. Quiere decir que la forma infinitiva pero sin tú, más objeto. Quiere decir sujeto más verbo 1 más objeto de la oración, que es como se estila en inglés, y no complemento de la oración o predicado, que es como estamos familiarizados en el español. I drink tea every afternoon. Bebo té cada tarde o todas las tardes. Por favor recuerden, con los pronombres de sujeto en la tercera persona en singular, por regla general se le agrega, por decirlo en cierto modo, una S a los verbos en la forma presente. Quiero decir que con I, you, we, they decimos drink, mientras que con he, she, it, drinks. Continuamos con presente continuo. Suena a pleonasmo, lo sé. Se refiere a una acción inconclusa. Y en efecto, todos los tiempos continuos lo hacen. Para ellos tenemos que tener en cuenta dos factores importantes. El segundo es que no puede ser conjugado con verbos estáticos, que son los que describen estados del ser, en contraste con los dinámicos que encarnan acciones. Verbos estáticos como saber, conocer, amar, querer, odiar, recordar, entender, aprender, preferir, etc. Porque en inglés no podemos decir estamos amando, estoy recordando, amamos o no amamos, recuerdo o no recuerdo. Si me preguntan por qué, ya que en español sí solemos hablar de esta forma, no sabría decir exactamente el por qué, pero debe ser por pragmatismo. Para resumirlo, el tiempo continuo progresivo se refiere a una acción que está en curso al momento de hablar. Esto quiere decir que ocurre ahora y seguirá ocurriendo por cierto periodo de tiempo. Su estructura es sujeto más be, amaréis, dependiendo del sujeto, am con I, are con you, we, they, is con he, she, it, más presente participio o verbo 4 o que son los terminados en ing. En español les llamamos gerundio, ando o oyendo, termina generalmente, más objeto de la oración. Para ser concisos nuevamente, podemos decir sujeto más be más ing más objeto. I am drinking tea at the moment. Estoy bebiendo té en el momento. Tiempo presente perfecto. La mejor manera de asimilar este tiempo sin entrar en pánico al intentarlo es mirándolo como una acción que empezó en el pasado y puede que haya o no haya terminado aún. Su forma estructural es
Sujeto más how, has, ha para I, you, we, they y has, que termina en S, para he, she, it, más verbo 3 o pasado participio, que no siempre, pero generalmente en español son los terminados en ado, ido, más objeto. Resumámoslo, sujeto más how, has, más verbo 3, más objeto. I have drunk half of the tea. Me he bebido la mitad del té. Tiempo presente perfecto continuo. Suena interesante, ¿cierto? Este bonito tiempo es usado para acciones que empezaron en el pasado y continúan todavía ahora en el presente, y que a pesar de haber empezado en el pasado, está siempre relacionado con el presente, y casi siempre decimos por cuánto tiempo la acción ha estado siendo ejecutada, pero no estamos seguros realmente cuánto tiempo más durará, o quizás sí. Su estructuración es sujeto más how, has, más been. Este been es el verbo 3 o pasado participio del verbo to be, más verbos terminados en ing, más o presente participio o verbo 4, más objeto. Simplifiquémoslo, sujeto más how, has, más been, más verbo 4, más objeto. I have been drinking tea for an hour. He estado bebiendo té por una hora. Bien, continuaremos con los tiempos pasados. Pasado simple. Este tiempo se refiere, como su nombre lo indica, a acciones consumadas, pasadas. Aunque no es una obligación, usualmente expresamos cuándo sucedieron. Así que regularmente utilizamos palabras como ayer, el mes pasado, hace 2 años, antes de anoche. Recuerden, el pasado simple o forma pasada de los verbos regulares en inglés terminan en ed. Walk, walked, fix, fixed, open, open, order, order, add, added, paint, painted. Afortunada o desafortunadamente para otros, respecto al tiempo pasado de los verbos irregulares, tenemos que aprenderlos de memoria, no hay otra salida. Bien, enfoquémonos en la estructura. Sujeto más verbo 2, que es el verbo en la forma pasada simple. Puedes decir pasado simple o forma pasada, más objeto. Simplemente podemos decir sujeto más verbo 2 más objeto. I drank tea yesterday afternoon. Bebí té ayer por la tarde. Tiempo pasado continuo. Este tiempo es usado especialmente en acciones que habían estado siendo realizadas durante cierto periodo de tiempo en el pasado. Por lo general podemos especificar la extensión o cantidad de dicho tiempo. También pudo ser interrumpido o que otra acción estuviese ejecutándose simultáneamente. Esto significa que la acción de fondo pudo estar tanto en pasado simple como en pasado progresivo, no teniendo este tiempo ninguna conexión con el presente. El marco estructural es sujeto más was o were, dependiendo del sujeto, was para I, he, she, it, y were para you, we, they, más presente participio o verbos terminados en ing, e insisto, también podemos encontrarlo como verbo 4. Aunque decir verdad, en muy pocas oportunidades encontramos esta última definición, pero no está de más tenerla en cuenta. Más objeto. Abreviadamente se puede decir sujeto más was o were más ing más objeto. I was drinking tea for 30 minutes when I answered the phone. Estaba bebiendo té por 30 minutos cuando respondí el teléfono. Tiempo pasado perfecto simple.
Los tiempos perfectos están la mayoría de las veces representando dos diferentes acciones. Y en el pasado perfecto, la segunda acción suele estar en pasado simple. Básicamente la primera acción es la que corresponde al pasado perfecto, aunque no siempre. Resumidamente, el tiempo pasado perfecto describe una acción que había sucedido antes de otra acción en el pasado. Veamos la estructura. Sujeto más had más verbo 3 o pasado participio, que en español generalmente, aunque no todos, son los que terminan en ado o ido, más objeto. Simplificándolo, sujeto más had más verbo 3 más objeto. I had drunk half of the tea when the children called. Me había bebido la mitad del té cuando llamaron los niños. Tiempo pasado perfecto continuo. Bien, lo que podemos decir concerniente al pasado perfecto progresivo es que se refiere a una acción que comenzó en el pasado y estuvo realizándose hasta otro evento o punto de tiempo definido en el pasado, deduciendo causa y efecto. Usualmente la otra oración se encuentra en su pasado simple, lo mismo como sucede en el pasado perfecto. Es común describir por cuánto tiempo había estado siendo ejecutada la acción, enfocándonos más bien en la duración que en la conclusión. También considero menester resaltar que los nativos angloparlantes a menudo utilizan los dos tiempos indistintamente. Y aquí está cómo se estructura este tiempo. Sujeto más had más been, siempre had been para todos los nombres o sujetos. Más el verbo cuestión en su presente participio o ing o verbo 4. Más objeto. De forma corta, podemos decir sujeto más had been más verbo 4 más objeto. I have been drinking tea for an hour when the phone rang. Había estado bebiendo té por una hora cuando sonó el teléfono. Continuamos con la estructura de los tiempos futuros. Futuro simple. Primero quiero acotar que, como en el presente simple, usamos el futuro simple para muchos propósitos. Y no solo eso, también podemos construirlo con diferentes estructuras. Sin embargo, como siempre en este tutorial, vamos a simplificarlo. Este tiempo es usado principalmente acerca de eventos que no han sucedido aún. Acciones hechas en un futuro, mañana, el próximo año, en 3 meses, la próxima semana. Su marco estructural es sujeto más el verbo auxiliar will para los tiempos futuros más verbo 1, que es lo mismo decir la forma presente o forma simple, base, forma raíz o infinitiva, pero sin tú, más objeto. Abreviándolo podemos decir sujeto más will más verbo 1 más objeto. I will drink tea in the afternoon. Tomaré té por la tarde. Aunque parezca obvio, es bueno aclarar que los verbos en el futuro simple no cambian, incluso si el sujeto cambia. Esto se debe sencillamente porque después del verbo auxiliar para futuro, que pertenece a la categoría de los verbos modales, en este caso will, el verbo principal siempre irá en su forma base, o sea, como se conjuga en el infinitivo, pero sin tú. Tiempo futuro continuo. Esta acción no será completada, estará todavía ejecutándose durante algún tiempo o hasta que otro evento suceda en el futuro, aunque no estamos seguros cuándo terminará. Y su forma, como sucede con los otros tiempos futuros, no varía, incluso si el sujeto cambia. Por ejemplo,
I will be drinking, she will be drinking, we will be drinking. Su forma es sujeto más will más be más presente participio o verbo 4 o ing más objeto. Para cortarlo podemos decir sujeto más will más be más ing más objeto. I will be drinking tea in the afternoon. Estaré bebiendo té por la tarde. Tiempo futuro perfecto. Este tiempo es usado para expresar que una acción o estado será completado antes de otro evento o punto específico de tiempo en el futuro. Así como hablamos de otros tiempos perfectos, suele estar involucrado en dos diferentes acciones y o tiempos, en este caso en el futuro. Veamos la construcción estructural. Sujeto más will más have más pasado participio o verbo 3 más objeto. Simplificándolo, sujeto más will más have más verbo 3 más objeto. I will have drunk my tea before the children call. Me habré bebido el té antes de que llamen los niños. Es bueno aclarar que el futuro perfecto y futuro perfecto progresivo son los dos tiempos menos utilizados en inglés. Futuro perfecto continuo. Este tiempo indica que una acción empezará y continuará hasta un particular evento o periodo específico de tiempo en el futuro, y enfatizamos más en la acción que en el tiempo. Veamos su marco estructural. Sujeto más will más have más been más presente participio o ing o verbo 4 más objeto. Sencillamente lo podemos resumir con sujeto más will más have más been más verbo 4 más objeto. I will have been drinking my tea for an hour when the children arrive. Habré estado bebiéndome el té por una hora para cuando lleguen los niños. Bien, esto ha sido todo respecto a la estructura de los 12 tiempos verbales en inglés. Muchas gracias por su atención y los espero en una próxima oportunidad. Hello everyone, welcome again to Parrot English, your channel to learn English in a special way designed only for you. Today we are going to see a little more profound explanation regarding English verb tenses structure. Nonetheless, this is not a complete division, since we still need to go deeper into the structural study of each one of the tenses for a better comprehension. Let's go. We start talking about present simple. This tense refers to regular actions like habits or routines, facts that are considered true, general statements, scheduled events, permanent situations. It's formed by subject plus verb 1 or present simple, present form, root form, simple form, or infinitive form. Infinitive form technically is not the same. I mean infinitive form but without to, plus object. To be concise, we can say subject plus verb 1 plus object. I drink tea every afternoon. Please remember, with the third person or singular subject pronouns, we usually add s to the verbs in their present form. I mean, with I, you, we, and they, we say drink. But with he, she, and it, we say drinks. Let's continue with present continuous. Yes, it might imply pleonasm. This refers to an unfinished action.
In fact, all continuous tenses do. For them, we must keep in mind two important points. The second one is they cannot be conjugated with straight verbs. Know, love, want, hate, remember, understand, prefer, and so on. Yes, there are more uses in which is implied. We will analyze them in a tutorial dedicated to these texts. The structure is subject plus be, am, are, or is, rely on the subject, am for I, are for you, we, and they, and is for he, she, and it, plus present participle, verb form, or verb ending in ing. Regarding verb form, it is not so popular, this terminology. Nonetheless, you may find it. You may read in a book, hear your teacher saying it, or see in a tutorial like this. Plus subject. To be concise again, subject plus be plus ing plus subject. I am drinking tea at the moment. Present perfect. The best way to assimilate the present perfect tense is looking at it as an action that starts in the past and may or may not finish yet, but with an impact, consequent, connection, or influence on the present. The structure is subject plus how, has, depends on the subject. Have for I, you, we, and they, and has for he, she, or it. Plus verb 3 or past participle, plus objects. Let's be concise again. Subject plus how, has, plus verb 3 plus object. I have drunk half of the tea. Present perfect continuous tense. It sounds interesting, isn't it? This pretty tense is used to talk about something that started in the past and is still continuing now in the present. And despite having started in the past, it is always attached to the present. And we nearly always say for how long the action has been being executed. But we are not really sure for how long it will last. Or maybe we have a slight idea. Here is how we structure it. Subject plus how, has plus been. This being is the past participle or verb 3 of the verb to be, plus ing or present participle or verb form, plus object. Let's make it brief. Subject plus how, has, plus been, plus verb form, plus subject. I have been drinking tea for an hour. We will continue with past tenses. Past simple. This tense refers to finished past actions. Even though it's not an obligation, we usually express when they happened. So we regularly use words like yesterday, last month, 2 years ago, before last night. Remember, the past form of regular verbs ends in ed. Walk, walked. Fix, fixed. Open, opened. Order, ordered. Add, tea. Paint, painting. Fortunately or unfortunately for others, regarding past form of irregular verbs, we must learn them by heart. There is no other way. Well, let's focus on the structure. Subject plus verb 2 or past simple of past form of the verb plus object. In a nutshell, subject plus verb 2 plus object. I drank tea yesterday afternoon. Past continuous tense. This tense is used especially for actions that were ongoing a certain period of time in the past. We can usually specify the length or amount of such time.
It may also be interrupted or another action was performed simultaneously. This means that the background action could be in the past simple or past progressive as well, having this tense no connection at all with the present. The framework is subject plus was or were, rely on the subject, was for I, he, she, it, and were for you, we, they, plus present participle or verbs ending in ing. Even if it's not so popular, we can also find it as verb form plus subject. Let's sum it up. Subject plus was or were plus ing plus subject. I was drinking tea for 30 minutes when I answered the phone. Past perfect simple tense. The perfect tenses are most of the time depicting two different actions. And in the past perfect, the second action is in the past simple. Basically, the first action is the past perfect one, although not strictly. Then we can summarize. The past perfect simple tense describes an action that had happened before another action in the past. Let's see the structure. Subject plus ha plus verb 3 or past participle plus subject. I had drunk half of the tea when the children called. Past perfect continuous tense. Well, what we can say regarding past perfect progressive tense is that refers to an event that started and kept on going until another action of time in the past, deducing cause and effect. Usually, the other sentence is in its past simple, the same as in the past perfect. It is common to express for how long had been being carried out the action, focusing more on the duration rather than the expiration. And native speakers often use both sentences interchangeably. And here is how we structure it. Subject plus ha plus been, always had been, plus present participle or ing or verb form plus subject. Let's make it short. Subject plus ha plus been plus verb form plus subject. I have been drinking tea for an hour when the phone rang. The sentence in this case indicates that the main action will continue up after the second action occurred. Well, when we continue with future sentences structure. Future simple. First, I'm going to say that, like present simple, we use this term for many purposes. And not only that, we can also form it with different structure. However, as always in this tutorial, let's make it simple. This tense is used for events that hasn't happened yet, actions done in the future, tomorrow, next year, in 3 months, next week. And this is the framework. Subject plus will plus verb 1 plus present simple, base, root, infinity, form, however you want to call it, plus subject. Shortly, subject plus will plus verb 1 plus subject. I will drink tea in the afternoon. Although it is obvious, it is good to clarify that verbs in the future tense do not change if the subject changes. Future continuous tense. This action will be not completed, will still be in process until another action or a specified point of time in the future. But we are not sure when we'll finish. And its form, like the other future tenses, doesn't change if the subject changes. Nice, isn't it? I mean, in this case, I will be drinking, she will be drinking, we will be drinking. Let's see the structure.
Subject plus will plus be plus present participle or verb form or ing plus subjects. Briefly, subject plus will plus be plus ing plus subject. I will be drinking tea in the afternoon. Future perfect tense. This tense is used to express an event or a state that will be completed before another action or a specified point of time in the future. As we talked about the other perfect tenses, they are usually involved in two different actions. This case in the future is formed by subject plus will plus have plus past participle or verb 3 plus subject. Let's make it short. Subject plus will plus have plus verb 3 plus subject. I will have drunk my tea before the children called. It is good to clarify that future perfect tense and future perfect continuous are the two least used tenses in English. Future perfect continuous tense. This tense indicates that an action will both start and continue up until a particular event or a specific period of time in the future. We focus more on the action rather than the time. And here is how we structure it. Subject plus will plus have plus been plus present participle or ing or verb form plus subject. Shortly, subject plus will plus have plus been plus verb form plus subject. I will have been drinking my tea for an hour when the children arrive. Well, this is all for the structure of the 12 verb tenses in English. Thank you very much for your attention and see you next time.